Pablo Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, como siempre, un gusto tenerte acá. Buenas noches, nuevamente contigo. Un gusto estar aquí y atento a tus preguntas. Siempre un gusto estar aquí. Pablo Antonio, queríamos preguntarte si es una mala noticia o una buena noticia justamente la aprobación de la cuestión de confianza que se ha realizado el día de ayer. Existen dos corrientes, ¿no? Unas que dicen pues que se excedió el Congreso y otros que dicen que sí estaba muy bien, pero en fin. ¿Tú qué piensas? ¿Estaba dentro de las atribuciones que le corresponde al Congreso aprobar la cuestión de confianza y que ya ha sido el día de hoy publicada en la autógrafa de ley? Así es. Pasa lo siguiente, la cuestión de confianza que ha sido ayer aprobada es más bien una regulación y hace una interpretación de lo que dice la Constitución respecto a la ley propiamente de la modificación, propiamente de la cuestión de confianza. Ahora, suceden dos escenarios como tú bien dices. Por un lado pueden estar algunos de acuerdo, otros en contra, pero básicamente esto es un debate, por un lado, juristas, constitucionalistas, que son más expertos en la materia de este tipo, pero el otro lado, que es ya el que lo corresponde al análisis político, porque es el impacto de lo político en el sistema, en el régimen político en el cual estamos, en el cual nos abocamos los politólogos. Entonces, en ese punto, creo, y para poder contribuir también al mejor conocimiento sobre nuestro sistema político, para quienes nos ven, el sistema político actual peruano es un sistema presidencialista, básicamente. Sin embargo, más preciso es decir que es un sistema presidencialista, donde rige el presidente, pero parlamentarizado. Es decir, que tiene atribuciones del Parlamento que están por encima a veces del gobierno, del Ejecutivo. Entonces hay un contrapeso que no se da del todo de manera equilibrada. Y ahí quiero poner unas cosas como una imagen de una balanza. Imaginemos que estamos en una balanza y de un lado tengo al Congreso y del otro tengo al Ejecutivo. Por un lado, el Congreso tiene la facultad de censurar el gabinete completo, de llamar interpelación y censurar ministros, tiene la capacidad de poner leyes e insistirlas y aprobarlas por insistencia con la simple mayoría del Congreso. Entonces, lo que hemos visto ayer, que ha sido Como es aprobado por el insistencia, caso que hemos y que visto tenemos ayer, del otro lado, el claro. Ejecutivo solamente tiene la capacidad de presentar cuestión de confianza. Entonces estamos un poco dañando nuestro sistema político, así que arriesguemos nuestro equilibrio democrático. Y aquí un buen punto que hay que señalar es el tema de que todo gobierno, todo sistema político necesita equilibrios de poderes. Ni uno está por encima del otro, el Ejecutivo no está encima del Parlamento, ni el Parlamento, viceversa, hacia el Ejecutivo, y en esa característica también está la rendición de cuentas, en lo que se le dice la rendición política de lo que se hace en el gobierno. Pero debe ser basado, para bien del sistema político, basado por reglas claras, y aquí lamentablemente, y creo que muchos constitucionalistas han sabido advertir, se ha hecho por una ley, lamentablemente a través de una ley aprobada por insistencia, cuando se está modificando un tema que está en la Constitución, y lo dice claramente nuestra Constitución en el artículo 206. Las modificaciones pasan por dos periodos legislativos aprobados por mayoría o pasando con el Parlamento y otra llevándola a referéndum como hemos tenido en 2018. Desde aquí nos hemos saltado y lamentablemente va a tener que ir al TC, ya lo ha dicho en las últimas horas el ministro de Justicia, van a llevarlo al rango de inconstitucionalidad, van a presentar esta demanda y el TC tendrá que dirimir esto y pues darle la razón o no darle la razón a lo que ha presentado el Congreso, ¿no? Pablo Antonio, algo de las atribuciones que tiene, una atribución importantísima que tiene el Congreso es justamente ver la cuestión de confianza, interpelar ministro a ministro, es decir, preguntarle qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre en su gestión, etcétera, para que nos entienda nuestro público. Entonces, tenemos que para el día de mañana, al ministro, el doctor Luis Barrenzuela, para que se presente en la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso y responda pues a estos cuestionamientos, ¿no? En su contra, pero él se ha excusado, indicando pues que el día de ayer coincide justamente con el fin del relevo con el ex titular de la cartera que dirige. Esto trae consigo, digamos, un sinsabor también. Nosotros aquí tratamos de tener un equilibrio en decir las cosas, ¿no? Para algunos que dicen, no, es que se está corriendo, pero para otros dicen, no, es que realmente pues recién le entregan el cargo y es una situación a veces complicada cuando le entregan pues un cargo de una cartera
tan importante como es el Ministerio del Interior. ¿Qué opinión te merita? Claro, ahora está sucediendo, como hace un rato hablaba, estamos hablando del espacio de lo jurídico, lo constitucional, de los balances políticos, y pasamos ahora a un análisis más de los actores políticos en este caso, ¿no? El ministro ha decidido no presentarse, ha hecho sus motivos, y ahora hay que pasarlo en el plano del ajedrez político. Aquí es donde vemos cómo va Mirta Vázquez, va a ir a pedir el voto de confianza el día lunes, y aquí viene un poco la estrategia. No digo que Mirta haya dicho que el ministro no vaya, sino que ahorita él prefiere no exponerse para no dañar una votación y conseguir los votos. Ahora, en el Perú de hoy, de alguna manera, no nos basamos en la razón, en los acuerdos, no nos basamos en los criterios, sino nos basamos netamente en los votos. Y creo que de alguna manera jugar en el campo de los votos, que es lo que está buscando ahora Mirta para poder tener la Premier, tener el apoyo del Congreso, pues hacia el día 25 yo creo que es muy apresurado, creo que está pisando muy rápido el acelerador en ese sentido, porque no sé si exactamente vaya a lograr los votos necesarios, o ya los tengas quizás asegurados por interno, quizás, pero de alguna manera para tranquilizar esto y no llevar hasta el lunes, estamos ya a juego, no acabando ya el día, poder tranquilizar un poco las aguas en ese sentido, pero aún deja un sinsabor, como tú bien dices, y aquí hay que ser muy, muy enfáticos. Considero, bajo mi análisis y los datos que hemos tenido del ministro a partir de estos días que ha ejercido el cargo, creemos que no está competente para el cargo y que aquí sí yo hago un señalamiento directo con el tema de la erradicación de coca. Si bien va a ser una decisión del ministro, debería ser respaldado por una política. Quizás deberíamos entrar a un debate mayor, y ahora el programa no nos daría abasto para hablar sobre el tema del debate internacional que hay verdaderamente sobre el tema de la coca, el consumo, porque somos un país productor y nos olvidamos del otro lado, aumenta la producción porque hay un espacio de consumo muy amplio, y señalemos Estados Unidos y Europa básicamente, pero aquí si va a ser una decisión el ministro, decir ya no va a haber erradicación de coca en el BRAE, no puede ser una decisión del ministro, eso es una falta de criterio de función, de su función. Su función es crear políticas públicas y crear un plan nacional, un plan ejecutor, y así desarrollar la política. Si quiere no erradicar, pero básicamente preséntenos su plan y debatámoslo. Eso es la política básicamente. Pero no, es una decisión a título personal y se acabó. Y así no funciona la política. Y creo que ese es el sinsabor que nos deja de cara a la pedido de votación de confianza de la Premier Vázquez, ¿no? ¿Y crees que este nuevo gabinete de la Premier Vázquez obtenga este voto de confianza y así ya de una vez, digamos, el gabinete se dedique a trabajar en lo suyo y no estar, digamos, en esa incertidumbre que nos tienen a todos los peruanos del Congreso? Sí, ahora hemos visto unas cuantas encuestas estas últimas semanas donde ha aumentado un poquito la desaprobación del presidente, pero ha ampliado su desaprobación el Congreso en casi que 60 días, así como evaluamos al presidente en sus primeros 60 o 100 días, también hay que fijarnos de cómo está comportándose la oposición y el Congreso. Y creo que en los 60 días el Congreso no ha sabido comportarse, porque hay casi como un batallón listo para anunciar la vacancia desde antes de que asumiera el gobierno Pedro Castillo. Entonces vamos viendo articulaciones, manifestaciones, tanto en las calles, boicotean presentaciones del libro del expresidente Sagasti, vociferan en el Parlamento, y ahora hemos visto cómo Patricia Juárez, la Comisión de Constitución, presentan por insistencia este proyecto, lo aprueban, y hoy mismo ya están haciendo la reforma electoral del próximo año de las municipales y regionales, con lo cual alteran lo que se ha hecho de reforma política en 2018, que lo aprobamos los ciudadanos y que lo respaldamos en su momento también como política nacional. Ahora, lamentablemente, la reforma ha pasado, el nuevo proyecto que modifica las leyes del próximo año, ya no quieren el tema de la paridad, ya no quieren ciertos temas de la reforma, ya no quieren que haya primarias abiertas. Entonces, ahí nos vemos que la oposición no está haciendo bien su trabajo y, como bien decías, también de congresistas como Cueto o el congresista Montoya, pues, que generan bulos, falsas noticias, difamaciones a la ministra, por ejemplo, de la Cultura, o también que van diciendo que uno a uno se lo van a ir bajando. Quizás en algunos casos de los ministros tienen sus propios señalamientos y básicamente bailan solos en ese sentido y por sus propias penas, pues irán a llorar, por así decirlo. Pero otros están siendo señalados y difamados básicamente porque no les simpatizan. Y aquí hay un elemento muy clave. Durante los 60 días que hemos pasado de este gobierno, con el Congreso también, se ha dicho que la Constitución es inamovible, que la Constitución es inmodificable, que hay que respetarla, rajatabla, y ahí vemos al fujimorismo y la derecha cerrando filas. Muy bien, pero cuando es un gobierno de izquierda,
se hace una interpretación auténtica, recordemos lo que hacía Fujimori para poder reelegirse por tercera vez, y además cambian la ley por insistencia, ni siquiera han esperado pasar un debate, nada. Y ahora, solamente para tener un debate de lo que se está hablando, un poco, añadiendo un poco al debate de la Asamblea Constituyente, que bien ha dicho Mirta Vázquez en señalar de que no es una prioridad del gobierno, pero sí forma parte de los anhelos del gobierno, y creo, como una vez lo hemos comentado, es una prioridad a largo plazo. Pero básicamente nuestra constitución política nació herida de muerte, porque nuestro sistema político, como te decía, es presidencialista, se ha deteriorado en los últimos 30 años, y lo hemos visto cómo ha pasado con PPK, con la asunción de Sagasti, con la asunción también del precario de Merino, y también cómo ha sido el gobierno con Vizcarra, de cómo hay esta tensión cuando un Congreso es mayoritario, utiliza todas las argucias legales, constitucionales, para favorecerse y beneficiarse. Y entonces el contrapeso se rompe, esta balanza de la imagen que les recordaba, se rompe lamentablemente y se daña el régimen político que tenemos. Y eso es algo lamentable, ¿no? Pablo Antonio, hemos tenido las declaraciones de Aníbal Torres, que es actual ministro de Justicia, ex decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, que manifiesta, si estamos de acuerdo en esa parte, que el presidente de la República debe representar a todos, no tan solo al Partido Perú Libre, sino es el presidente de todos, es decir, de derecha, de izquierda, de todos los peruanos que son independientes, etcétera. Pero por otro lado, también vemos que el ministro de Justicia indica que el Congreso o los congresistas merecen ser enjuiciados políticamente. ¿Debe ser así? ¿O es Para parte de hay sus un atribuciones? procedimiento, y eso es algo, como bien recordaba, y esta frase tratamos de recordarla, que es el sistema político que tenemos. El sistema político peruano es un presidencialismo que se ha parlamentarizado, tiene mucha fuerza, y los juicios políticos deberían ser nuestra última herramienta, la de mayor grado, la de mayor dificultad de poder llegar para evitar crisis como las que tenemos, que se prolongan y casi se vuelve un pan de cada día. Todos los días hablamos de posible vacancia, de posible disolución del Congreso, cuando esas herramientas deben ser las últimas. En los últimos momentos se deberían pasar una cada 100 años, pero parece que en los últimos 5 años se ha reducido a hacer el pan de cada día esto, y además los juicios políticos y las valoraciones deben darse en espacios ponderados, con reglas claras y hechas debidamente a través de la Constitución. Lamentablemente, y lo hemos visto en los congresos que hemos tenido en los últimos 20 años, nunca el Congreso presenta leyes que se perjudiquen a sí mismo. Es decir, no dice, bueno, yo como Congreso voy a recortarme algunas facultades para poder manejar esta balanza de la imagen que les recuerdo, ¿no? Por un lado, poder compensar la fuerza que tiene el Congreso para darle un poder más equilibrado al Ejecutivo. Eso no sucede, lamentablemente. Y los pocos congresistas que podrían llegar representando quizás estas causas, pues no logran ni ser aprobados sus proyectos de ley, que necesitan unas cuantas firmas, son casi como 26 firmas que necesitan, pero tampoco llegan al Pleno, que son los 130 debatiendo, porque nunca pasan la aprobación necesaria de una mayoría simple. Y por otro lado, lo que tú bien decías, el presidente encarna a la nación, no solamente a su partido político, que es, digamos, el vehículo por el cual llega, y también por un plan de gobierno por el cual logra los votos que necesita y pasa a ganar la segunda vuelta. Pero también, otra vez, el diseño de nuestro sistema político está mal hecho de alguna manera, y no hemos entrado en un debate profundo y sereno de cómo modificarlo con la debida regla y con el debido tiempo, porque de alguna manera el sistema político nos dice que el presidente es a la vez el jefe de gobierno y el jefe de Estado. Es un cargo dual. El presidente del Ejecutivo es el jefe del Estado y también configura el gobierno, por eso que llama a un ministro y todo ello, ¿no? Entonces ahí también hay un debate tardío que todavía no llegamos a ese debate, y como les decía, hay un tema en nuestra Constitución, como se manda cada año, estamos hablando de cómo se activan ciertos procedimientos constitucionales. Es que básicamente nació herido de muerte nuestra Constitución hace 30 años. ¿Y por qué? Porque podemos verlo en 3 simples ejemplos. Cuando se degradó los derechos laborales, cuando se habla del capítulo de los derechos en la Constitución, hay una degradación tan amplia de los derechos laborales que, por ejemplo, para poder compensar ello, se crea la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional para la Formalización Laboral. Entonces, que supervisa todo el tema del campo laboral, porque se supo de los abusos laborales que habían de los empleadores. Pero eso recién fue creado en 2013, que se ha tardado. Un segundo elemento, se privatizó la educación escolar y universitaria. ¿Y qué abundó? Negocio, y hemos visto los Luna, la César Vallejo, la Universidad de los Acuña, y en fin, toda una malversación, digamos, de educación lamentable. ¿Y qué se tuvo que crear? La Superintendencia Nacional de Educación, la SUNEDU, para poder contrarrestar este daño
que viene de la matriz constitucional que tenemos. Y el tercer elemento, la crisis política que tenemos actualmente, la degradación en el cual se conflictúa el Congreso y el Ejecutivo y no hay una resolución. Basta que solamente haya una mayoría del Parlamento de bancada, como los 73 del fujimorismo en su momento, o una coalición de alguna ahora derecha, fujimorismo, que han sumado ayer 79, y eso tiene una clave política muy clara, le falta muy poco para lograr los votos necesarios para una vacancia. Entonces todo el rato estamos en un mal diseño político, lamentablemente, y que sí hay que pensarlo de manera serena, alturada, de cómo debemos reconstruir el sistema político en un sentido democrático y poder tener un buen funcionamiento y no tener esta crispación cada rato. No puede ser que 60 días, lamentablemente, el gobierno esté hablando de vacancias y la disolución del Congreso, ¿no? Podría pasar en última instancia. Existen esos tambores ya internos del Congreso de la República, como dices, que ya están anunciando la vacancia, ¿no? Ya están llegando, y eso también impacta a la democracia. Estamos a pocos días de que ha asumido el actual presidente Castillo el rumbo de la nación. Pero bueno, en fin, Pablo Antonio, como siempre, un gusto tenerte acá en el programa. Dime. Bueno. Sí, solo un comentario justo con lo que tú dices, en la inestabilidad política que hemos tenido, y básicamente hemos tenido inestabilidad política gracias a la posición del fujimorismo en su momento, los últimos casi 3-4 años. Ahí no cayó el dólar, ahí no Moody's y los Standard & Poor's no nos calificaron menos, pero cuando entra un gobierno que más o menos va a hacer algunas reformas, que va a ser bien difícil y creo que muy complicado lo va a tener para concretar sus reformas por las vías constitucionales y debidas, porque la oposición se lo va a vetar o va a boicotear o va a demorar los procesos, ahí sí no nos cuestionan los estándares internacionales, ¿no? Pero hoy la inestabilidad política de alguna manera es dual, tanto por el Ejecutivo con su precariedad de designaciones, ministros y funcionarios en distintos niveles, pero también la oposición que no tiene un norte de lo que quiere hacer y solamente vacar. Y como tú bien has dicho, ya hay tambores de guerra de poner cuando a la banca presidencial a la presidenta del Congreso, para la cual no fue electa, lamentablemente, ¿no? Para sus ambiciones no fue electa para ellos. En fin, estamos nosotros en un tablero de ajedrez y vamos a ver quién da el jaque mate, el presidente de la República o el Congreso. Lo más importante, y en el medio estamos aquellos que vivimos a diario, que esperamos que la situación mejore, que nuestras autoridades se pongan de pie, se solidaricen con nosotros mismos, con la población, con aquellos que han perdido a un ser querido. Nosotros acá en el canal impactados porque nuestra muy querida productora de este programa, Solana Marte, falleció hace, ya va a ser más de 3 meses o aproximadamente. Y entonces así todos tenemos a alguien que hemos perdido, querido, y estamos de luto. Nuestro familiar, un amigo cercano, un compañero de trabajo, etcétera. Más de 100.000 huérfanos que se han quedado sin padres, señores, y no nos cansaremos de hablar de ellos. Todos los días los mencionaremos. No, Mercedes no tiene nada que decir. No, Mercedes tiene que decir que existen más de 100.000 huérfanos, que eso es un daño irreparable, porque han perdido a su padre por la herida de un expresidente que no pudo traer a tiempo las vacunas o estaba haciendo esas concertaciones por debajo de la mesa. En fin, ya sabemos que muy bien vacunando a nuestras espaldas, literal. Sí, en fin, efectivamente. Y que bueno, todavía quiere representarnos en el Congreso, no sé cómo está, señor Vizcarra. En fin, muchísimas gracias, Pablo Antonio, te agradecemos como siempre la participación en el programa y tus acertados comentarios. Muchas gracias por la invitación, siempre disponible, y como tú bien dijiste al final, alentar a que las jóvenes, ahora que estamos yendo a vacunarnos, vayan a vacunarse, y que el Congreso también presente proyectos de ley en favor de nuestra situación precaria, laboral, también en favor de las diversidades, en favor de las mujeres, y que la pandemia nos ha afectado a todos en distintos niveles. Entonces creo que ahí es donde deberíamos estar debatiendo. Para eso el tema debería ser ese. Han sido elegidos proyectos en favor de esa situación. Para contrarrestar. Eso, muchas gracias. Para eso han sido elegidos, para eso deben de representarnos. Muy bien, gracias, ha sido Pablo Antonio de los Ríos, politólogo,